Os voy a contar cuál es el modelo de innovación total o el modelo de innovación de INDRE que estamos desarrollando. El modelo de innovación total se basa en una extensión del modelo de innovación abierta, que todos conocemos. Muchas veces desarrollamos ecosistemas de innovación abierta colaborando con los diferentes agentes, pero nos falta muchas veces involucrar al talento propio de la compañía, nuestros propios profesionales, y en eso se basa el modelo de innovación total, en desarrollo de un modelo de innovación abierta, en colaboración con los diferentes agentes y en la movilización de todo el talento latente que existe dentro de nuestra organización. Nosotros en el año 2015, a finales del año 2015, hicimos una reflexión sobre nuestro modelo de innovación y sobre nuestro proceso de innovación, muy parecido a Alicia a través del espejo. Nosotros somos una compañía que invierte entre el 6 y el 8% de nuestras ventas en I+D+I, que suelen ser en torno a unos 190, 180 millones de euros. Pero veíamos que nuestra posición en el mercado como líderes no avanzábamos. Entonces para avanzar pasa como en Alicia a través del espejo, tienes que ir al doble de velocidad, y ese doble de velocidad en nuestro caso es la apuesta por la innovación disruptiva. Es esa apuesta por esa innovación transformadora, disruptiva, que cambia los paradigmas de los diferentes mercados, porque al final es eso lo que te permite ser un líder y marcar la diferencia y ofrecer productos y servicios diferenciales a tus clientes. En los modelos de innovación, muchas veces analizando las compañías, generalmente las compañías nos centramos en horizonte 1 y horizonte 2 y pocas veces abarcamos ese horizonte 3 porque hay una tolerancia mayor al riesgo, asumimos un riesgo más elevado, y al final el desarrollo de modelos de innovación que tengan en cuenta estos tres tipos de horizonte es lo que hace que las compañías puedan innovar y evolucionar y sean líderes en cada uno de sus mercados y tengan productos y servicios diferenciales. Lo vemos según la matriz de BCG, que elaboró para los diferentes ámbitos, ¿no?, para poder desarrollar este modelo de innovación total. Y al final vemos que para desarrollar este modelo de innovación total se tienen que desarrollar diferentes mecanismos o diferentes alternativas, desde la parte de venturing, proyectos de innovación, intraemprendimiento, M&A, y todos son compatibles y todos son necesarios para poder tener una compañía diferencial e innovadora en el mercado y disruptiva. Pero también es cierto que tenemos que romper algunos mitos asociados al proceso de innovación, que también yo creo que es interesante que nos detengamos unos minutos hablando de esto. Tenemos que distinguir que la innovación no son solo subvenciones. Muchas veces cuando hablas con personas sobre innovación hacen esta identificación. No debemos confundir la innovación con el medio, con un instrumento, una herramienta que te ayude a innovar. Además, no deberíamos hablar de subvenciones, deberíamos de hablar de instrumentos de financiación pública que ayudan a las compañías a reducir el riesgo y poder innovar. Pero tampoco nos tenemos que ir a que para poder innovar, y lo estamos viendo con startups, no requiere una inversión elevada en I+D+I. Pero no nos podemos ir al otro extremo, que innovación solo es startups. Es una combinación de ambos tipos de iniciativas. Y luego también la innovación no requiere de una gran dirección. Muchas veces las direcciones corporativas de innovación lo que tenemos que ser son unos canalizadores del proceso de innovación dentro de la organización y hacia afuera. Porque al final las compañías tenemos que intentar movilizar y que todos los profesionales se sientan partícipes del proceso de innovación. Y en la innovación tiene que ser inteligente, tiene que estar focalizada en ciertas áreas estratégicas. Y en nuestro caso, esa diferenciación viene por una inversión inteligente en ciertos tipos de tecnologías. Al final, las grandes compañías, eso es un proceso que a veces nos cuesta porque tenemos que hacer un proceso de análisis riguroso para identificar cuáles son las tecnologías prioritarias en las que debemos innovar y apostar por la innovación. Y luego también tenemos que tener un proceso Lean para poder adaptarnos a los diferentes agentes del ecosistema de innovación. Por ello, para nosotros definimos 4 pilares, ¿no?, los 4 pilares estratégicos de la innovación. El primero de ellos es que sea una palanca estratégica, es decir, que sea un elemento de diferenciación. Luego, otro que nosotros consideramos interesante es ser un polo de atracción de las startups y spin-off para poder colaborar con ellas, que se acerquen a nosotros y veamos diferentes mecanismos y alternativas en las cuales podamos colaborar en un proyecto o desde la inversión en equity o diferentes alternativas que caso a caso deberemos ir analizando. Y luego también capitalizar el talento interno. El intraemprendimiento es un elemento fundamental dentro de los modelos de innovación. También ayuda al fomento de esa cultura de innovación dentro de la propia organización, es un elemento de engagement y también afloran ideas disruptivas que aportan los profesionales. Muchas veces hay un profesional que está dedicando su día a día a cierta actividad, pero su pasión puede ser otra, como en nuestro caso, un profesional desarrolla su actividad en un cierto ámbito, pero su pasión es la robótica, y desarrollar robots fuera de su día a día. Al final hay que
favorecer y ayudar a esa persona, a ese profesional, que desarrolle su actividad en el ámbito de la robótica, porque va a aportar mucho más valor a la compañía y va a generar también más engagement. Dentro de este proceso de innovación tenemos que tener varias cosas en cuenta. Además de tener un proceso Lean, buscar esa diferenciación, tenemos que asumir que cuando vamos a innovar, en hacer innovación disruptiva, tenemos que asumir que vamos a tener ciertos fracasos. No en todas las iniciativas, en esas fases semillas, en esas fases seed, van a tener todos ese éxito. Tenemos que ser conscientes de que en algunas no lograremos los objetivos alcanzados. Tenemos que tener esa tolerancia al riesgo, que muchas veces es lo que frena a las compañías para desarrollar estos modelos de innovación disruptiva, ¿no? Y consideramos esto fundamental. Y este es nuestro modelo de innovación. Yo soy el responsable de Indra Ventures y de la gestión del comité de innovación, que ahora os comentaremos en detalle. Nosotros, comunidad corporativa, tenemos que tener una vinculación, un órgano que nos permita que esa innovación canalizarla hacia las unidades de operaciones para poder obtener esa diferenciación. Y ese es el comité de innovación. En el comité de innovación están todos los directores de estrategia de nuevos productos de la compañía, donde nos vemos una vez al mes y analizamos cuáles son las startups y las propuestas de colaboración que les proponemos desde Indra Ventures asociadas a ciertos tipos de tecnología. Se aprueba. ¿Por qué? Porque si hacemos una inversión o cualquier tipo de actividad, a medio plazo, a corto o medio plazo, una vez que esté madura esa tecnología, tiene que acabar ayudando a las unidades de operaciones en la mejora de su offering, para tener al final un offering diferencial. Desde el rol de Indra Ventures es el rol de un CVC corporativo, acompañamos en todo el proceso, desde la fase de análisis e identificación de startups. Nosotros como compañía lo que buscamos, cuando nos ve una startup, somos un socio tecnológico, no nos ven como un socio financiero. Cuando se acercan a nosotros es porque le podemos aportar más valor que solo una pequeña aportación económica que podemos hacer en estas primeras fases. Nosotros siempre hablamos de que buscamos más una rentabilidad tecnológica en las soluciones que nos proponen las startups, más que una rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera la vemos a posteriori, pero lo que nos fijamos y en lo que nos focalizamos es ver qué valor nos aporta a nosotros como Indra la tecnología que están desarrollando esa startup. Nuestro foco es startups B2B de base tecnológica, porque somos una compañía B2B tecnológica. Entonces buscamos ese enganche y esa vinculación con startups que desarrollen ese tipo de actividad. Fundamentalmente o principalmente nos focalizamos en startups en esas fases iniciales, en esa fase seed o en esa fase de serie A. Desde el punto de vista de inversión, pues podemos hacer unos tickets de inversión mínimos que van en la primera ronda desde los 50.000 a 500.000 euros. No queremos tener una aportación mayor, un equity más elevado de una startup, más de un 20%, porque si no al final la tendríamos que consolidar en las cuentas de resultados de nuestra compañía. Entonces perderían cierta parte de esa flexibilidad que tienen las startups y spin-off. Ese es un poco nuestro foco. Y eso es lo que también tienen que entender, que nosotros, nuestra vocación es de permanencia, es un socio industrial con vocación de permanencia para ayudarles a que evolucionen y desarrollen su producto y su solución tecnológica. Les acompañamos, como comentamos antes, durante todo el proceso. Cuando hablamos de integración, en unos casos será vía M&A, de adquirir el 100% de la compañía, en otros casos vemos que no tienen necesidades financieras y es establecer ese tipo de acuerdos de colaboración que nos vinculen a la startup y a Indra y ambos nos sintamos cómodos para poder colaborar y desarrollar diferentes tipos de acciones de manera conjunta. Tenemos también diferentes acuerdos con agentes del ecosistema emprendedor. Fundamentalmente, en este año 2017 nos hemos focalizado en fortalecer esta relación con el ecosistema a nivel nacional, con ENISA, con Connector, con INCIBE, con Youth, con diferentes programas, porque al final es una manera que tenemos también de compartir deal flow y de analizar y tener acceso a startups de base tecnológica de calidad, de referición de calidad, que ya han pasado ciertos filtros de los diferentes agentes. También otro mecanismo que tenemos para identificar las startups son las calls que lanzamos. En julio lanzamos una call con el Cabildo de Gran Canaria, que se llamaba Ventures for Gran Canaria, en la búsqueda de startups o de ideas en el ámbito de las tecnologías smart. Los resultados fueron muy positivos, recibimos, lanzándolo el 4 de julio, que en España es un periodo estival, pues recibimos más de 325 ideas en esos 2 meses y al final hemos seleccionado, en el día 4 de octubre, seleccionamos las cuatro ganadoras. Que las cuatro ganadoras son en el ámbito de las tecnologías smart y con algunas de ellas estamos analizando establecer acuerdos de colaboración.
a modo de resumen, ¿no?, de qué buscamos y qué aportamos a las startups. Nosotros, como empresa de base tecnológica que contábamos antes, buscamos startups B2B de base tecnológica, y la pregunta que todos se harían es ¿qué tipo de tecnologías? Pues este es un pequeño listado de cuáles son las tecnologías de interés en las cuales nos centramos desde Indra Ventures. Estas tecnologías son las que consensuamos en el Comité de Innovación para saber dónde tenemos que tener nosotros foco y ir a buscar, identificar startups que trabajen en este tipo de ámbitos, ¿no? Y preferentemente, como comentamos, en ese tipo de fases iniciales. ¿Y qué ofrecemos? Pues esa inversión en cash. En otros casos estamos proponiendo Tech for Equity. Una startup necesita hacer unos desarrollos, en lugar de darles el cash para hacer ese tipo de desarrollos, los hacemos desde la compañía y los transformamos en equity. Y resaltar dos aspectos fundamentales: somos un socio no intrusivo, un socio industrial no intrusivo, y con esa vocación de permanencia, de poder ayudarles en la evolución de ese roadmap del productos y soluciones que tienen. Estamos evidentemente abiertos a coinversión, y también otro aspecto que a veces es relevante, porque hay veces que los fondos nos preguntan si nosotros entramos, fondos más financieros, también hacemos una labor de arrastre con ellos, ¿no? Y luego temas asociados a infraestructura, acceso a nuestra red de clientes y acceso a nuestro tipo de tecnologías. Son temas que también les podemos aportar a las startups. Ellos desarrollan una solución, pero necesitan de embeberla o que pertenezca en parte de un producto o solución mucho más grande, ¿no? Ese es un poco el foco que tenemos. Y luego también en el ámbito del intraemprendimiento. En el ámbito de intraemprendimiento lo desarrollamos en base a 4 objetivos fundamentales. El primero de ellos, identificar ideas innovadoras por parte de nuestros propios profesionales, crear esa cultura del emprendimiento dentro de la propia organización, que los profesionales piensen y nos aporten sus iniciativas fuera de su día a día o de su actividad de su día a día, que puedan ayudar a la compañía a crear productos y soluciones diferenciales. Esto nos puede ayudar, y es un elemento fundamental, sobre todo con ciertos colectivos como los millennials, nos ayuda a retener y atraer el talento. Es un tema que genera ese engagement con los profesionales, y luego también genera ese engagement, esa comunidad de innovadores que lanzamos, ¿no? De esa gente que es proclive a la innovación, que le gusta la innovación y que le gusta saber qué cosas estamos haciendo, tener ese canal bidireccional en el día a día con todos los profesionales y que se sientan partícipes del proceso de innovación de la compañía. El año pasado, prácticamente por esta época, en diciembre, lanzamos la primera call de intraemprendimiento con un objetivo fundamental, que era movilizar el talento y que aflorara ese talento latente. Lo lanzamos a principios de diciembre del año pasado, del año 2016. Los resultados fueron muy positivos por 2 aspectos. Uno, porque tuvimos más de 466 ideas de todas las geografías y de todas las unidades de la compañía, y un aspecto que consideramos muy importante: logramos involucrar y que participara más de un 35% de los profesionales de la compañía, teniendo en cuenta que tenemos 37.000 profesionales a nivel global en ese momento. Y luego también un resultado positivo es que entre las ideas ganadoras, entre las 5 ideas ganadoras, teníamos profesionales de Australia, de Colombia, de Brasil y Chile. Un poco esa variedad cultural de la organización se vio reflejada también en esas ideas ganadoras. Por ejemplo, el chico de Australia planteó una idea asociada a blockchain en el ámbito de la energía, la persona de Chile utilización de inteligencia artificial para el cálculo de las rutas de vuelo, y luego en Quiteria, una chica brasileña, mejora el procesamiento judicial. Es decir, en base a la información de datos históricos previos y la información que aportas, es las probabilidades que tienes de ganar un juicio, que son aspectos interesantes que pueden ayudar en cierto tipo de ámbitos, la modernización de la justicia. Y luego Vanessa propuso una idea de mejora de la predicción de las crisis epilépticas, ¿no?, que fue la idea ganadora. Al final, pues eso representa un poco la variedad. Entonces estamos muy orgullosos y contentos de los resultados obtenidos de esta iniciativa. Ahora mismo estamos lanzando y preparando el lanzamiento de Innovators 2018 y damos un paso más. Está orientado a retos para transformar esas ideas en productos dentro de la organización. Este es un poco el resumen de las ideas que hemos comentado anteriormente. Y luego también queremos crear una comunidad con estas personas que proponen ideas, no solo escucharles o presentarles retos una vez al año, sino tener abierto ese espacio. Por eso creamos la comunidad de Innovators, que es ese espacio, punto de encuentro, donde todos los profesionales pueden expresar sus inquietudes asociadas a la innovación, pero también recibir formación, acceso a charlas, acceso a contenidos, pueden ser partícipes de procesos de proyectos de innovación social que estamos desarrollando vía pro bono. Es ese punto de encuentro donde queremos que
todo lo hacemos en el ámbito digital, porque nuestra iniciativa queremos que cualquier profesional de la compañía se sienta partícipe de este proceso de innovación. Y esto era un poco lo que os quería comentar de manera muy breve, pincelada, para ahora poder escuchar vuestras preguntas. Estupendo. Tenemos un chat a través del cual podréis hacer las preguntas que queráis. Sí que tenemos algunas preguntas, tenemos bastantes preguntas de los que os habéis inscrito, entonces yo creo que vamos a empezar con las preguntas a calentar motores. Primero, hay una pregunta que yo creo que está en los problemas de aplicar la innovación. ¿Dónde está? Decía el 80% de los problemas de aplicar la innovación. Yo te diría que en qué se falla cuando se intenta aplicar la innovación. Porque esto es muy bonito, sí, pero hay que ponerlo en marcha. ¿Dónde falla? ¿Dónde cruje? ¿Dónde...? Bueno, pues hay dos aspectos. Uno, saber dónde quieres innovar, que muchas compañías o muchas iniciativas se lanzan a querer innovar, pero no tienen esa reflexión previa que comentábamos antes, que nosotros relacionamos en el Comité de Innovación, de establecer el foco en qué áreas quieres innovar. Y una vez que sabes que en qué quieres innovar, vas a desarrollar el modelo de innovación abierta, entonces tienes que identificar, por un lado, cuáles son los agentes con los que puedes colaborar en cada uno de los ámbitos, es decir, quiénes son los mejores en cada uno de los ámbitos que quieres innovar para poder establecer ese tipo de acuerdos de colaboración. Y luego otra parte importante es la involucración de las personas, el talento, porque al final la innovación la hacen las personas. Son las tres variables que hay que analizar. No, saber en qué quieres innovar, identificar con quién puedes colaborar en cada uno de los ámbitos, y luego en la involucración y los incentivos para los profesionales. En el ámbito de emprendimiento, nosotros, además del premio económico para todos los que proponen, para los ganadores, de 5.000 euros, también esa parte de involucración en las ideas y luego también un reconocimiento en la valoración anual que tienen esos profesionales. Esa parte de incentivos, sobre todo desde el punto de vista del intraemprendimiento, para poder movilizar, para que la gente tenga también un beneficio por aportar sus ideas y participar en este proceso. Además del económico, la gente considera también muy importante poder involucrarse en esa idea, transformarla en proyecto y luego también en que se vea reflejado en su evolución en la carrera profesional dentro de la organización. Yo entiendo que también tiene que venir desde lo más alto de la organización. Sí. El CEO entiendo que tiene que ser el gran impulsor del modelo de innovación y luego también que cale en todos los empleados, claro, hasta en el último, para que fluya, ¿no?, la innovación en la organización, sí, lo que es en la parte del intraemprendimiento. Sí, ahí, como bien dices, Begoña, el primero de ellos es la sponsorización. Ese es fundamental. Sponsorización desde el más alto nivel de la compañía y luego buscar qué tipo de incentivos para poder movilizar a todos los profesionales, estén donde estén. Para eso tiene que utilizarse herramientas digitales y luego definir un mecanismo de incentivos adecuado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fenomenal. ¿Vosotros qué canal tenéis para que fuera de las preguntas que se han hecho, qué canal tenéis para que los propios empleados puedan comunicar todas las ideas de innovación? ¿Tenéis un canal propio dentro de Indra? Sí, nosotros utilizamos tecnología propia de la compañía. En este caso utilizamos una plataforma que se llama iParticipa, que es la que utilizamos para las calls internas y para las calls externas, y luego también la comunidad. Esa comunidad es el espacio donde pueden expresar sus inquietudes, independientemente de que tengamos una call abierta o no. Y también hay un foro de debate donde cada mes se trata un tema asociado a la innovación concreto. Vamos a ver, otra de las preguntas que teníamos es ¿cuál es el área de la empresa que debe ser innovada prioritariamente y por qué? O sea, si hay algún área que marque el ritmo de, pues tengo que ser la primera en innovarme, y por qué es así en el caso de que exista. Yo creo que tienen que innovar todos los profesionales, independientemente del área. Luego tienes que establecer, en función de tus prioridades de negocio, en función de la estrategia de la compañía, cuáles son las áreas prioritarias donde tienes que desarrollar soluciones innovadoras. Pero el concepto de quién debe ser innovador, toda la organización. Y luego es priorizar dentro de la estrategia cuáles son las diferentes líneas, cuál hay que abordar primero, con qué presupuesto, etc. Vamos a atender alguna de las preguntas que tenemos en el chat. Decía que querían saber si distinguís entre innovación superficial y la que viene de la base de I+D, con la parte de la transferencia tecnológica. Sí. Es que muchas veces, no lo comenté antes, cuando la parte de romper una serie de mitos, muchas veces la gente asocia innovación e I+D+I, y es la última parte de la cadena de valor. La innovación es esa transferencia de los desarrollos tecnológicos hacia el mercado, y generalmente esto lo hacen las compañías. La investigación básica y aplicada la hacen universidades como UNIR, donde estamos hoy. La parte del desarrollo tecnológico lo hacen
tanto universidades como centros tecnológicos y en cierta medida las compañías. Entonces cada uno de los agentes del ecosistema de innovación tiene su función, entonces hay que colaborar las empresas con las universidades de manera conjunta para hacer esa investigación básica esté alineada y favorecer esa transferencia de tecnología hacia el mercado, ¿no? Para responder al final a las realidades y problemas y retos de nuestra sociedad. Rodrigo también nos preguntaba ¿qué peso tiene la gente de negocio en estos departamentos? Pues al final la gente de negocio son los que analizan la estrategia. Una vez que tenemos identificada la estrategia, esto es como, yo soy de formación física, la siguiente derivada de la estrategia es la innovación. Es decir, una vez que tenemos el planteamiento estratégico de lo que queremos hacer como compañía, dónde queremos ir, vemos cuáles son las líneas en las que tenemos que innovar y luego a partir de ahí se desarrollan los proyectos de innovación asociados a esas líneas para que al final cerrar el ciclo y tener ese impacto que comentábamos antes en la cuenta de resultados. Innovar por innovar no te produce nada, al final las compañías tenemos que innovar para tener soluciones diferenciales y al final eso impacta en la cuenta de resultados. Está todo al final, está todo alineado, son piezas de un mismo puzzle, ¿no? Pregunta Diego, muchas gracias por la ponencia, gracias Diego por estar vosotros conectados. ¿En qué grado influye en el programa de innovación con la percepción del accionista? Es decir, ¿qué valor da la acción el tener este programa de innovación? Nosotros, la percepción ha sido muy positiva, pero si ahora lo tendría que cuantificar, justo lo que acabamos de lanzar, las inversiones que estamos haciendo tendrán un resultado e impacto en la cuenta de resultados ya el año que viene, porque durante este año 2017 lo que hemos hecho es lanzar todo el modelo, implantarlo e ir colaborando con las startups. Estamos empezando a dar los primeros pasos. No es un proceso que tenga resultados de manera inmediata, sí que lo perciben como positivo porque ven que estamos apostando por este tipo de innovación disruptiva transformadora de la sociedad. Entiendo que a nivel de responsabilidad social corporativa también juega un papel importante tener este programa de innovación, la parte de innovación también. Sí, y además nosotros desarrollamos y colaboramos con agentes de innovación social, con los que desarrollamos diferentes tipos de proyectos, que también esos están en el ámbito más en el ámbito puro de RSC. Y ahí colaboramos, por ejemplo, tenemos una colaboración con Ashoka, o colaboramos, por ejemplo, tenemos un programa de tecnologías accesibles para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen cierta discapacidad o disfunción o están en riesgo de exclusión. O sea, que mucho más allá de la cuenta de resultados también va a otras cuentas menos tangibles, como si dijéramos, pero también importantes para las compañías. Sí, son dos planos. Lo que nosotros vemos en el Comité de Innovación es aquello que impacta en cuenta de resultados, pero también vemos el otro tipo de innovación que impacta impacta en la sociedad, ¿no? En los entornos donde desarrollamos nuestra actividad. Estupendo. Y una segunda pregunta de Diego que dice ¿cuánto influye en vuestro programa en la innovación en la comunicación, tanto hacia adentro como hacia fuera de Indra? Nosotros cada vez que la innovación o cada vez que lanzamos una iniciativa de innovación, firmamos un acuerdo, lanzamos una call o preparamos el lanzamiento de una call, desde el principio estamos de la mano tanto con recursos humanos en las que tienen que ver con intraemprendimiento y en las que estamos tanto interna y externamente de la mano desde el principio en la concepción y en la visualización es con comunicación y con marca y marketing de la compañía. Claro. Para también asociar todo lo que lanzamos a los valores de la compañía y a la imagen de marca de la compañía. Es una relación, además somos áreas corporativas con las cuales tenemos una relación muy fluida y muy cercana, estamos sentados al lado. Una de las preguntas era cuáles son los puntos de partida para la innovación en producción. Entonces, ¿cómo pones todo lo que produce, o sea, cuando haces algo en innovación, cómo lo pones en producción dentro de la organización? ¿Cómo haces ese traslado, el momento de ya innovado y ahora lo pongo en producción? Muchas veces ese no es un paso inmediato, tenemos que ir validando, porque muchas veces cuando innovas corres ciertos riesgos, tienes que ir haciendo como pruebas de concepto o con pequeños grupos de clientes y luego ir escalando cada vez. El proceso de innovación no es un Big Bang de manera inmediata, tienes que ir validando y muchas veces te das cuenta y tienes que ir pivotando, es ese proceso Lean. Muchas veces las startups tienen esa flexibilidad de hacerlo mucho más rápido que las grandes corporaciones, esa validación y adaptación a las necesidades reales de los clientes, ¿no? De ese tipo de innovación disruptiva, las startups lo hacen muchas veces porque pivotan muy rápido su modelo de negocio y es lo que hay que ir validando en cada una de las fases, tener ese tipo de indicadores y ver cuál es la percepción y valoración que tienen nuestros clientes de estas innovaciones que estamos desarrollando. Había una pregunta que teníamos una pequeña duda, David y yo, porque decía que la innovación total sí se podía iniciar en la academia. No sabíamos en la academia a qué os referíais, si os referís a universidades. Vamos a acotarlo a universidades.
¿Se puede iniciar la innovación con las universidades o en las universidades? Sí, las universidades son un agente fundamental. Hay como dos planos. Las universidades son un agente fundamental del ecosistema de innovación. Entonces ya existe una parte de innovación abierta donde ya están empezando a cooperar y a colaborar más con las empresas. Y luego también las universidades, en vuestro caso no, porque ya sois digitales desde el principio, pero están comenzando a desarrollar una transformación digital. Y en esa transformación digital tendrían que incluir, en teoría, a sus clientes y usuarios, que son los propios profesores e investigadores, y a los propios alumnos en ese proceso, para saber qué tipo de soluciones podrían... Nosotros, perdona que te interrumpa, yo creo que somos digitales, pero yo creo que también en nuestro ADN está la innovación, porque eso es algo que nunca puedes perder por muy digital que nazcas, ni seas, ¿eh? O sea, que yo creo que la innovación nosotros también la tenemos a sangre, ¿eh? O sea, está en nuestro ADN, pero es verdad que hay quien tiene más camino que recorrer a nivel de innovación. Vosotros ya sois digitales desde vuestros inicios, y otros están en ese proceso de transformación, pero tendrían que involucrar en ese proceso también a los alumnos, profesores, al PAS, y a los propios investigadores, ¿no? Para saber qué tipo de soluciones les podrían ayudar a los diferentes colectivos en esa transformación digital de la universidad, ¿no? Y salirse, como bien hacéis vosotros, salirse un poco de los edificios propios de la universidad, ¿no? Que está fuera, hay más universidad que fuera del propio edificio o de las propias facultades. Muy bien. Preguntaban desde México que cuando se desarrolla una estrategia de innovación de carácter emprendedor en una sociedad o trabajando por una empresa, que si había alguna manera de proteger lo que era el autor del proyecto. Eso depende muchas veces de la legislación, tiene que ver con los temas de propiedad intelectual e industrial, y tiene que ver mucho con la legislación de cada país, y de cada geografía y de cada territorio. Lo que se protege más es cuando se desarrollan los activos, que se pueden generar las patentes, las marcas o los modelos de utilidad, pero muchas veces la idea como tal no se puede patentarse, porque podemos tener todos una idea parecida y lo que es diferencial es cómo nosotros le damos forma a cada uno de nosotros. Y eso sí que es lo que se puede patentar porque ya es algo más tangible. Pero la idea como tal, tú puedes reconocer la autoridad de la idea, pero la idea no se puede proteger. Tenemos alguna, vamos a ir alternando preguntas. Juan nos preguntaba si crees que las grandes corporaciones se están adaptando a la innovación disruptiva que se está dando en los últimos años, con tecnologías que rompen con los modelos tradicionales como blockchain. Pues estamos apostando, en las grandes compañías estamos apostando por ello. Si veis, una de las tecnologías de interés para nosotros es blockchain, y lo que estamos viendo es cómo colaborar. Y al final, las grandes compañías, pues hace poco hemos formada a nivel nacional la red Lira, donde todas las empresas interesadas en temas de blockchain estamos apostando y queremos impulsarlo, donde también participan universidades y startups. Sí, es una necesidad y todos queremos ver cómo evoluciona este tipo de tecnología disruptiva y cómo va a cambiar ciertos tipos de paradigmas, ¿no? Que hasta ahora se están definiendo algunos casos de uso, pero tiene que haber una killer application que permita dar ese despliegue de blockchain, ¿no? Porque hasta ahora se están haciendo algunos pilotos, pruebas de concepto, pero que pase a ser algo más común y en cotidiano nuestro día a día. En Indra está claro que lo hacéis. Preguntaba también el resto, otras grandes corporaciones, si se ve que está ese movimiento de innovación disruptiva arrancando. O sea, yo creo que el modelo de innovación ha cambiado radicalmente de unos años a esta parte en todas las organizaciones, sobre todo en las grandes corporaciones. Ha habido una gran transformación también a nivel de los departamentos de innovación y ¿tú cómo lo percibes así a nivel de grandes corporaciones? Pues yo creo que en cierta medida prácticamente casi todas las compañías del IBEX 35 estamos apostando, bien sea cada uno con su aproximación diferente, en modelos de innovación disruptiva en la que quieren o la que queremos todos colaborar, pues bien sea creando incubadoras, aceleradoras o con ciertos programas, como nosotros tenemos Indra Ventures, en colaborar con las startups, para apostar por ese tipo de innovación de Horizonte 3, ¿no? Y esa es una realidad, cada vez vemos más CVC corporativos, cada vez vemos más colaboración entre startups y compañías, y es una realidad. Evidentemente tenemos que seguir mejorando, pero prácticamente todas tenemos este tipo de programas, lo único que cada uno en fase de madurez diferente. Pregunta Rodrigo si utilizáis métodos como Scrum o Kanban en la gestión de proyectos de innovación. Sí, las metodologías ágiles y Lean, es muy común utilizarlas en los proyectos de innovación y sobre todo en aquellos que quizás
como son proyectos de innovación que quizás el alcance no está totalmente definido, pues son herramientas muy útiles para poder ir pivotando y ir validando, ¿no? Y esto es muy normal utilizarlo en las diferentes organizaciones, las grandes corporaciones en este tipo de proyectos o aproximaciones, son las metodologías que se utilizan. Preguntaban también qué modelos de generación de activos y productos estáis poniendo en funcionamiento. Para la generación de activos, para diferentes tipos de generación de los productos, van asociados a las líneas de innovación. Y no tiene nada que ver en nuestro caso en el ámbito de transporte, qué activos podemos generar en el ámbito de transporte o del mundo digital. Va muy ad hoc asociada a cada línea de inversión e innovación, a las diferentes prioridades. Y cada una, pues luego vemos también qué diferentes mecanismos de colaboración establecemos con universidades, si colaboramos con una spin-off, hacemos temas de transferencia tecnológica, si invertimos en una startup o establecemos un acuerdo de colaboración. Pues esa manera de obtener esos activos o llevarlos a cabo depende, podemos decir casi, va proyecto a proyecto. Hablando de proyectos, porque sí que alguna pregunta iba un poco más a temas más centrados, era qué estabais haciendo, por ejemplo, en innovación educativa. Si a lo mejor, o es entrar demasiado a detalle, no sé. En innovación educativa, y si no recuerdo mal, había otra a nivel de transporte urbano. O sea, si hay algunas innovaciones que estáis haciendo en esos dos ámbitos que preguntaban. Sí, en el ámbito educativo, como comentábamos antes, está habiendo una transformación digital en las universidades, tanto en la parte en la manera en que se imparte la formación y en la propia gestión de la propia universidad. Y son líneas en las que consideramos que queda un largo camino por recorrer, y ahí estamos apostando por la innovación en ese ámbito. Y en la gestión del tráfico urbano, pues ahí hay una disrupción que va a cambiar ciertos paradigmas, como es el vehículo autónomo, y está cambiando ciertos paradigmas el coche autónomo. En todos ellos estamos trabajando, han aparecido noticias estos días referente a proyectos que estamos haciendo en estos ámbitos. En el ámbito de Smart Cities, toda la parte de gestión del tráfico urbano está cambiando, muchas veces esa alineación y priorización del transporte público, priorizando los semáforos, etcétera, esa correlación, pues ese tipo de iniciativas ya se están llevando a cabo, ¿no? Y luego el viajero digital, que está muy asociado al transporte urbano, lo que vamos a utilizar, esa intermodalidad, que a veces utilizamos más tipos de transporte diferentes en nuestro día a día, pues en todos esos ámbitos se están innovando, ¿no? Para mejorar al final la calidad del viajero, ¿no? La calidad, esa experiencia del viajero en su día a día. Ese es nuestro objetivo. Tenemos otra pregunta que es: ¿cuáles son las mayores dificultades que os habéis encontrado en Indra para conseguir que las unidades de negocio innoven? Pues la tolerancia al riesgo, lo que comentábamos antes. Como ese riesgo lo asumimos desde la parte corporativa, pues en ese análisis, si la gente no innova porque tiene miedo a fracasar. Muchas compañías, cuando alguien no innova es porque no quiere asumir ese riesgo asociado a la innovación, porque el riesgo está intrínseco al proceso de innovación. Entonces nosotros, analizando, vimos que para apostar por ese tipo de innovación disruptiva que implica más riesgo, lo asumimos ese riesgo desde la Dirección Corporativa de Innovación, para evitar ese riesgo a las unidades de operaciones. Ese es quizás el mayor miedo. Y luego el otro, en las iniciativas de intraemprendimiento, lograr y movilizar a que todos los profesionales puedan participar, ¿no? Que participen y se sientan involucrados del proceso de innovación. Entonces así es muy importante. La barrera es eliminar ese tipo de dificultades de cualquier profesional pueda participar, eso lo hacemos con tecnología, con soluciones digitales, definir una buena campaña, que eso lo hacemos con comunicación, y luego con recursos humanos definir unos buenos mecanismos e incentivos que fomenten la participación de los profesionales. A nivel estratégico, ¿qué indicadores o KPIs utilizáis para medir el impacto de estas acciones, más allá de lo que es el retorno financiero? Hay unos indicadores asociados a la innovación que son puramente financieros, de cómo evoluciona, de qué impacto tiene, pero luego hay otros que son, pues en nuestro caso, desde la parte de Indra Ventures, pues cuántas startups analizamos, cuántos tipos de acuerdos se establecen, etcétera. Que esa parte también es muy importante, cómo te percibe el ecosistema, para ser un polo de atracción, que es uno de los objetivos que queríamos lograr. Y luego también en el ámbito de intraemprendimiento no estamos hablando de KPIs financieros, hasta el momento no hemos comentado ninguno, sino hablamos de cuántas ideas recibimos y cuántos profesionales logramos movilizar en este tipo de iniciativas. Estupendo. Vamos a ver, alguna de las otras preguntas, yo creo que las que tenemos en el chat ya las hemos contestado todas.
¿En qué ecosistemas hay de innovación en los que buscáis ideas vosotros también innovadoras? Porque Sí. ¿cómo innova la innovación? ¿Cómo innováis vosotros? Nosotros ese tipo de innovaciones, al final tenemos ese mapa tecnológico con las prioridades tecnológicas en las cuales nos focalizamos desde Indra Ventures, y a partir de ahí miramos en grupos de investigación, spin-off, en diferentes foros, ecosistemas, tanto a nivel nacional como a nivel global, donde se están trabajando en ese ámbito. Entonces muchas veces en ciertos ámbitos sabes que ese tipo de tecnología se desarrolla más en el ámbito universitario, en otro más en otro tipo de startups, foros o aceleradoras, entonces es ir intentando conectar cada uno en función de la especialidad. Bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta más en el chat, si queréis hacernos alguna pregunta más. No sé si nos queda mucho más que contar. Bueno, mucho más que contar nos queda. Si podemos contar algo más que se nos haya quedado por ahí pendiente. Yo creo que la exposición de lo que es, cómo lo hacen en Indra está bastante claro. La verdad es que lo difícil es ponerlo en acción, sí. Porque yo creo que puesto en una plantilla es fácil no, pero bueno, la innovación ahí está, pero el ponerlo en marcha y realmente que empezar a ver frutos y que todo fluya es lo complejo, ¿no? Sí, la parte de traccionar y la parte de ejecución. Una vez definido el plan, para nosotros este año 2017 era muy importante porque era la implantación del plan y ver que lo que habíamos definido, como bien dices, funciona. Podemos llegar a acuerdos con startups, se tracciona, el comité de innovación ve que las iniciativas que se presentan y las startups que le llamamos son de valor y se empieza a generar esa dinámica de innovación y de apuesta por esa innovación disruptiva en la organización. Entonces creemos que estamos dando los primeros pasos para seguir apostando por esa innovación disruptiva dentro de la organización. Estupendo, pues yo creo que aquí lo podemos dejar, si no tenéis ninguna pregunta más. La verdad es que ha sido realmente interesante. Quiero darte, por supuesto, las gracias por estar aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y nada, simplemente despedirnos de todos vosotros y esperaros en nuestra próxima Open Class. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a participar.